Continuando con lo acordado, la conferencia del día de hoy es la conferencia denominada Education for a Fully Human Society, What Critical Realism Has to Offer, del doctor Grant Bandfield de la Universidad de Australia. Grant Bandfield es actualmente un académico de la Universidad de Flinders de Australia del Sur. Investiga y escribe sobre la aplicación de la teoría social marxista a la praxis educativa y al trabajo intelectual. Es asesor editorial del Journal of Critical Education Policy Studies y convocante fundador del grupo temático de la Asociación Australiana de Sociología Social Activism. Así que agradecemos al doctor Bandfield. Dr. Bandfield, Mary will be your translator. Mary, puedes acordar con él lo mismo que hicimos en la mañana. Hi, I will be interpreting your conference, but there is no simultaneous interpretation available. So if you can stop from time to time so that I can translate what you're saying, it would be... Now you can talk. You're on Hello, can you hear me now? We can hear you. Yes. Okay, okay. Would you like me to start? Yes, you can. Okay. You can start. Okay. Well, thank you very much for inviting me to speak at this. I think it looks like a very exciting gathering. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Parece que es un encuentro muy emocionante. Estoy contento de estar acá. I want to talk to you about the role that education, and certainly inclusive education, has in realizing the possibility of a fully human society. Estoy aquí para hablar de cómo la educación y sobre todo la educación inclusiva puede ayudar a realizar a los seres humanos como seres humanos completos. Or even more provocatively, realizing the possibility of a new global human being. Y de manera más provocativa aún, esto nos podría ayudar a crear un ser humano global. I want to use the philosophy of critical realism to do this. Quiero usar la filosofía del realismo crítico para explicar esto. However, I'm aware that critical realism might be a new idea to many, if not all, in the audience today. Me imagino que el realismo crítico puede ser un concepto nuevo para el público de hoy. So I must take great care. Entonces voy a ser cuidadoso. Okay. In this care, I want to offer just a very preliminary note on critical realism. Entonces quiero introducir de manera preliminatoria el concepto de realismo crítico. It comes from the work of the British philosopher Roy Bhaskar, who died just in the last few years, unfortunately. Viene del trabajo de un filósofo inglés que se llama Roy Bhaskar, que desafortunadamente murió hace poco. It is a philosophy of science and a philosophy for human emancipation. Es una filosofía que viene de la ciencia y que está orientada hacia el humano. Its purpose is to clear the conceptual rubble or rubbish from around the feet of practitioners. Su propósito es limpiar de todo lo que no es necesario desde la práctica de la enseñanza. So they might get on more effectively with the job of advancing human freedom. Su trabajo podría ser mejor definido como favorecer la libertad humana. Critical realism has been
applied to a range of areas. El realismo crítico ha sido aplicado a áreas muy diversas. That include the humanities, social sciences, and economics. Que incluyen las humanidades, las ciencias sociales y la economía. And with particular interest to us today, the field of education. Y con un interés muy particular hoy en día en el campo de la educación. To my knowledge, no critical realist work, including that of Roy Bhaskar himself, has been translated into Spanish. Que yo sepa, no hay trabajos disponibles, ni siquiera los de Roy Bhaskar mismo, que hayan sido traducidos al español. This is why I'm excited to say that my 2016 book es por eso que me da gusto decir que mi libro, que fue publicado en 2016, entitled Critical Realism for a Marxist Sociology of Education, que el título sería Realismo crítico para una visión marxista de la educación, is being translated by the Centre for Latin American Studies on Inclusive Education for free distribution publication. Está siendo traducido ahora por el Centro Latinoamericano para la Educación Inclusiva para una difusión gratuita posteriormente. In part, this is why I've been invited to speak to you today. Y esto es una de las razones por la que estoy aquí hablando con ustedes hoy día. But before I go any further, I want to make an important acknowledgement. Y antes de continuar, quiero destacar algo importante. I speak to you from Adelaide, the capital city of South Australia. Estoy hablando con ustedes desde Adelaide, la capital del sur de Australia. I speak to you with my feet on the Adelaide plains. Estoy hablando con ustedes con los pies puestos en la tierra. This is the land of the Kaurna people, the indigenous people of the Adelaide plains. Esta es una tierra indígena who have lived in this place and on this place for tens of thousands of years. Gente que ha vivido en esta tierra por miles de años. The European colonizers took their land, but the Kaurna people never gave it away. Los colonizadores europeos han tomado sus tierras, pero los indígenas de este lugar nunca han abandonado. Unlike their European colonizers, the Kaurna people's relation to the land Y al contrario, o sea, no como la gente en Europa, la gente indígena de aquí, su relación con la tierra is not of ownership, but custodian. no es de propiedad de la tierra, sino del cuidado de la tierra. Ellos son los guardianes de la tierra. Daily cultural and economic life is not driven by the desire to possess. La vida cotidiana no se rige por el deseo de poseer, but a deep recognition of being part of a human and ecological totality. Sino por la conciencia de ser parte de una totalidad humana y ecológica. I acknowledge the land I stand on as Kaurna land. Yo reconozco la tierra en la que estoy ahora como la tierra de este pueblo. I stand with them in solidarity. Y soy solidario con ellos. And respect their collective wisdom. Y respeto su sabiduría colectiva. And the potential they possess for the making of a more human and ecologically sane
society. Y el ejemplo que nos muestran para vivir en una sociedad con más sentido desde el punto de vista humano y ecológico. Yeah. Marie, you're doing such a good job. Thank you. Okay. Thank you for allowing me to make that acknowledgement. That's very, very important to me. Gracias por permitirme hacer este reconocimiento que es muy importante para mí. Yeah. This presentation and what will be a paper is a tentative overview. Esta presentación es parte de un artículo y es un intento de presentación general. In what I see as the possible role of education and inclusive education. En lo que yo veo que puede tener, el papel que puede tener la educación y sobre todo la educación inclusiva. In realizing a new human being for a post-capitalist world. En la realización de un nuevo ser humano para un nuevo mundo. In my presentation, I'm not going to argue. En mi presentación no voy a discutir Or present evidence o presentar pruebas that we, humanity, are witnessing the demise of capitalism. que como humanidad estamos viviendo el declive del capitalismo. This is well beyond the few minutes that I have. Esto va mucho más allá de los pocos minutos que yo tengo. Okay. And I don't want to jump to solutions. Y no quiero llegar directo a soluciones. But one may glean my general thoughts on this. Pero dar mi pensamiento general sobre este asunto. From my acknowledgement of indigenous wisdom. Desde mi entendimiento de la sabiduría indígena. If there are any solutions, or I would say paths forward, roads forward. Si es que hay soluciones o caminos hacia adelante. They are present with us now, in this moment. Están presentes con nosotros ahora, en este momento. The new lives in the present. Lo nuevo vive en el presente. We only have to be open to its possibilities. Solo tenemos que estar abiertos a sus posibilidades. To have the capacities to grasp them. Para tener la capacidad de tomarlos. And have the collective courage to act on them. Y tener el valor colectivo de tomar acción al respecto. Finally, in laying out my general thoughts, y finalmente, al exponer mi pensamiento general, I want to say that when I think of education, quiero decir que cuando pienso en educación, I don't think of just its formal education forms like schooling and higher education. No estoy pensando solo en la educación formal, como lo es la escuela, por ejemplo. But in all interactions, from family exchanges of parent and child to mass communication of social media. Pero en todas las formas de educación que hay, desde la interacción familiar hasta la participación en las redes sociales. My plan for this presentation was to do two things. Mi objetivo con esta presentación eran dos cosas. Firstly, to describe a basic outline of critical realism. Primero, presentar una vista general del realismo crítico. And secondly, y el segundo punto, to put forward three themes that arise from critical realist provocation.
destacar tres puntos que vienen desde la provocación del realismo crítico. These will be reflexivity, Estos serán la reflexividad, hope, la esperanza and love. y el amor. Because with Julia's wonderful translation, we are going very slowly. I want to go straight to my second task. I'm going to leave the outline of critical realism. Quiero llegar directamente al segundo punto y dejar de lado por ahora la definición del realismo crítico. I would be welcome to have conversations with people after this conference on critical realism. Estaría muy contento de tener discusiones, charlas con la gente sobre realismo crítico después de esta conferencia. Okay. So, to my three themes. Empezando con los tres puntos. Okay. Reflexivity. La reflexividad. Human beings are emergently different kinds of things. Los seres humanos son de distintos tipos. Yeah. They are different than natural things. Son diferentes de lo que se podría llamar las cosas naturales. Like trees, fences, ecological systems. Como lo son los árboles, los sistemas ecológicos. Or social things like institution, culture, economic systems. O los objetos sociales, como los sistemas políticos, económicos. But equally, human beings are embedded in nature. Pero los seres humanos dependen de la naturaleza. Human beings are emergently layered. El ser humano es... I didn't understand that point. Yeah, I know. Layered. Critical realism uses the term emergent. El realismo crítico usa el término emergente. Let me explain. Voy a explicar este punto. I will use the example of water. Voy a usar el ejemplo del agua. Water looks very simple. It is a liquid. El agua parece muy simple, es un líquido. Mm-hmm. However, it has a reality beyond what we can see. Pero tiene una realidad más allá de lo que percibimos. It consists of hydrogen and oxygen. Que consiste de hidrógeno y oxígeno. The properties of hydrogen and oxygen are that they are very flammable. Las propiedades de estos componentes es que son altamente inflamables. Yeah. But under the right conditions, they come together. Pero cuando se dan las condiciones correctas, propicias, se unen. And they emerge into something new. Y se dan vida a algo nuevo. Se emergen para dar algo nuevo. Yes, they are born to be something new. Y nacen como algo nuevo. Okay. That is the idea of emergence that Roy Bhaskar uses. Esto es la idea de emergencia que usa Roy Bhaskar. Yeah. The world is not as it appears to us. El mundo no es como aparece ante nuestros ojos. If we wish to change it, we need to understand the deeper layers which drive it. Si queremos cambio, tenemos que entender estos principios que están en la base de todo. The same is for
human beings. Y lo mismo aplica con los seres humanos. We are not necessarily what we appear to be. No somos necesariamente lo que parecemos. We are layered. We have many levels to us. Estamos hechos en capas, tenemos distintos niveles dentro de nosotros. We are natural beings. Somos seres naturales. We are made of blood, bone, and need oxygen to live. Estamos hechos de sangre, huesos y necesitamos oxígeno para vivir. We are a species. We are a species being. Somos un ser, parte de una especie. We have unique powers that other species do not. Tenemos poderes únicos que otras especies no tienen. Like reflexivity and consciousness. Como la reflexividad y la conciencia. We are also social beings. Y también somos seres sociales. We make and are made by our social worlds. Hacemos y somos hechos por el mundo social, perdón. Recognition of our natural being places us in the natural world. El reconocimiento de nuestro ser natural nos da nuestro lugar en el mundo natural. And reminds us of our fundamental dependence upon it. Y nos recuerdan lo mucho que dependemos de eso. Our species being capacities are dependent upon our natural capacities. Nuestra capacidad como especie depende completamente de nuestras capacidades con nuestro medio, con nuestro entorno natural. And they give us the power to reflect upon our embeddedness. Y nos da la capacidad de reflexionar sobre nuestra naturaleza. Which then compels us to act ethically. Que desde luego nos empuja a actuar de una manera ética. To make social and economic systems. Para hacer sistemas económicos y sociales. That are tuned to what Bhaskar calls the pulse of freedom. Que se adecúen a lo que Bhaskar llama el pulso de la libertad. I hear people saying, perhaps, these are nice words, but what are their significance? Puedo escuchar gente pensar, estas son lindas palabras, pero ¿cuál es su significado real? Well, let me give you just one example. Y les voy a dar un ejemplo. That is close to us at the moment. Que es cercano a nosotros en este momento. Neoliberalism. El neoliberalismo. This is a political project. Este es un proyecto político. Designed to convince the mass of people. Diseñado para convencer una masa de personas. That history has come to a close with liberal democratic capitalism. Que la historia está vinculada, ha llegado a juntarse con el sistema político del capitalismo. We just have to recall Margaret Thatcher's words, there is no alternative. Para eso basta recordar las palabras de Margaret Thatcher cuando decía que no hay otra alternativa. We can now see clearly that history reveals this to be false. Y podemos ver ahora claramente que la historia muestra que esto es falso. Neoliberalism is unraveling in the face of multiple crises. El neoliberalismo se encuentra en una etapa de crisis múltiple. Climate and pandemic included. Incluyendo la crisis ambiental y la pandemia. The education question becomes, how do we rebuild
human capacities for reflexivity and history making. La pregunta desde la educación es cómo reconstruimos la capacidad humana para reaccionar y hacer historia. Y la reflexividad. This is an especially difficult task. Es una tarea especialmente difícil, given that most people under the age of 40 are likely to have known only the global rule of neoliberalism. especialmente porque la gente que hoy tiene menos de 14 años no conoció otra cosa que este mundo globalizado capitalista. Yeah. Maybe hope has some part to play. Quizás la esperanza tiene algún papel que jugar. When we think about hope, I think of Paulo Freire. You think of? Paulo Freire. Okay. Cuando pienso en esperanza, pienso en Paulo Freire. Yeah, Paulo Freire. Yeah. The question for us then, how do we bring to life what he called a pedagogy of hope? La pregunta es cómo damos vida a lo que él llamaba una pedagogía de la esperanza. It requires a radical human dreaming. Requiere una capacidad radical de soñar. Of real utopias. Requiere utopias reales. Not idealistic dreaming or fantasy. Y no soñar de forma idealista y en la fantasía. On this matter, my mind goes to Italian Marxist Antonio Gramsci. Y en este momento mi mente se va al pensador italiano Gramsci, who insisted that revolutionary change que insistía que el cambio revolucionario requires pessimism of the intellect, requería pesimismo del intelecto, but an optimism of the will. pero optimismo de la voluntad. And this requires love. Y esto requiere amor. Let me be clear, I'm not talking about a romantic love. Para ser claro, no estoy hablando de amor romántico. A superficial love manufactured from a Hollywood consumer culture. Un amor superficial producto de la cultura de Hollywood. It is a deep humanist ecological love. Estoy hablando de un amor profundamente humano y ecológico. That is a deep, real connection. Que es una conexión profunda y real. Between human beings. Entre los seres humanos. And between the social and ecological. Y la esfera social y ecológica. Okay. We find this in Paulo Freire's description of pedagogy. Esto lo encontramos en la definición de Paulo Freire de la pedagogía. As a transformative act of dying to become something new. Como un acto transformador de morir para volverse algo nuevo. In every pedagogical encounter, en cada encuentro pedagógico, the teacher must be prepared to die and become the student. El docente tiene que ser preparado para morir y volverse un estudiante. Likewise, the student must be prepared to become the teacher. Y el estudiante tiene que ser preparado para ser el profesor. This is nothing but what Roy Bhaskar calls. Esto es lo que Roy Bhaskar llamaba the dialectical relation between being and becoming. La relación dialéctica entre ser y volverse. It can only happen with unconditional love for humanity. Y esto solo puede pasar desde un amor incondicional al humanismo. In its natural,
species, and social totality. En su totalidad como especie, ser social y ser comunitario. Love and critical praxis are partners. El amor y la práctica cultural nos ayudan en eso. At this point, I must stop. En este punto me tengo que detener Time is running out. por cuestión de tiempo. Perhaps I've said too much or maybe not enough. Quizás he dicho demasiado o quizás no fue suficiente. But I wish to leave everyone with a final thought. Pero quiero dejarlos con un pensamiento final. The troubles of our time are too serious and urgent to ignore. Los desafíos de nuestros tiempos son demasiado urgentes para evitarlos. These troubles are certainly education troubles. Y estos problemas se concentran muy probablemente en la educación. The transition to a post-capitalist world is upon us. La transición hacia un mundo postcapitalista depende de nosotros. What forms will it now take? ¿Qué forma va a adoptar ahora? The challenge facing humanity Los desafíos a los que se enfrenta la humanidad is the making of a human world through the making of new human beings. es hacer posible un nuevo mundo a través de hacer nuevos seres humanos. And the making of a new human being is the education problem. Y hacer un nuevo ser humano es justamente el problema de la educación. Whatever we do, it will require a clear-eyed realism. Sea cual sea lo que hacemos, va a requerir de nosotros un gran realismo. And an all-encompassing an all-encompassing and inclusive humanism. Y un humanismo global e inclusivo. Thank you very much. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Julia.